CTV, más que una televisión, somos diferentes. It's based upon the statement that was made in the Permanent Forum session on Friday at 3 o'clock. It's had some tidying up since then to deal with a number of comments that we received. Si quiere escuchar la traducción, tal vez se acercan aquí. Everything is okay. So there were various comments received, so the letter has been tidied up since that statement. It is addressed to the President of the General Assembly, and it reads, Your Excellency. It might be better if I just read it through, not wait for the translation. It alters the text adopted by the Human Rights Council. The proposal amends more than 30 provisions in the Declaration. Among other things, it suggests that it is up to states to define, without any regard to international law, what groups constitute indigenous peoples. The text removes from the Declaration the rights of indigenous peoples to self-determination. The proposal also renders the inherent international rights of indigenous peoples contained in the Declaration to be, quote, in accordance with national laws, end quote, of each state, including indigenous peoples' rights to lands, territories and natural resources, the theme of this year's session of the Permanent Forum. The African Group proposal radically transforms the Declaration into an instrument that is controlled and subject to the arbitrary discretion of each state. The African Group has not attempted to improve one single provision in the Declaration. The text does not aspire to affirm our most basic human rights. On the contrary, it violates even the most fundamental human rights and undermines their inherent nature. In relation to human rights, Africa has an impressive system of regional laws and institutions, yet the proposals contained in the revised declaration do not conform to the rights of peoples contained in the African Charter of Human and People's Rights. Notably, in the African Charter, the rights of peoples are not limited by national laws. To establish discriminatory double standards in relation to indigenous people's rights, including the elimination of the right to self-determination, would violate the preemptory norm that prohibits racial discrimination. As one would have hoped should be self-evident to everyone, the very essence of international human rights is to establish limitations as to what national laws can stipulate. To suggest that indigenous people's human rights should be subject to national legislation defeats the basic purpose of international human rights standard setting. In particular, the urgent need to raise national standards will be virtually nullified. As indigenous peoples have repeatedly underlined, and all states that take indigenous rights seriously have recognised, two of the most fundamental rights in the Declaration. But what is important and why we're trying to get this away straight away is because all these supporting states are meeting today, and we would like them to be aware of the caucus position when they meet today and discuss their strategies. Su Excelencia, me dirijo a usted sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esa carta se envía en nombre de los pueblos indígenas representados a través de sus cónclaves regionales de los pueblos indígenas y a través del apoyo extenso que ha recibido las organizaciones de los pueblos indígenas y comunidades de todo el mundo. Como usted sabe, el cónclave de los pueblos indígenas representa, cuando hay consensos, los puntos de vista de las delegaciones de los pueblos indígenas que participan en los foros de las Naciones Unidas sobre asuntos indígenas. También a través de los 7 cónclaves regionales de los pueblos indígenas estamos en condiciones de representar
participan en foros y redes indígenas a nivel regional. El año pasado, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en respuesta a la solicitud del Grupo Africano de Estados, decidió prorrogar la consideración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas para dar tiempo para consultas sobre la declaración. La Asamblea General son justamente el derecho a la libre determinación y el derecho a tierras, territorios y recursos naturales. Sin embargo, la propuesta del Grupo Africano cancela estos derechos. En un caso, explícitamente elimina el derecho y en otro la sujeta a la legislación nacional. Por último, los estados que quieren decidir cuáles grupos dentro de sus fronteras constituyen pueblos indígenas, podría significar que muchos pueblos indígenas en el mundo no podrían gozar los derechos contenidos en la declaración. Ese enfoque va en contra de las recomendaciones contenidas en el informe del grupo de trabajo de expertos sobre poblaciones indígenas que fue aprobado en 2003 por la Comisión Africana. Así que de nuevo vemos que la propuesta presentada por el Grupo Africano establece una norma discriminatoria, es decir, que los pueblos no indígenas pueden decidir sobre la autoidentificación y que están sujetos a la buena voluntad del Estado para identificarse. En conclusión, la propuesta del Grupo Africano no solamente es extremista, pero también ofensiva para los pueblos indígenas. Y francamente, la propuesta mexicana que fue presentada a la presidencia de la Asamblea General el jueves 10 de mayo de 2007, que es la única forma constructiva para lograr la aprobación de la declaración durante la sesión número 61 de la Asamblea General. Por lo tanto, reiteramos nuestra llamada a favor de la aprobación por la Asamblea General de la declaración, tal como fue acordado por el Consejo de Derechos Humanos, y estamos reconociendo que algunas de las preocupaciones del Grupo Africano merecen atención, pero coincidimos con el grupo de los países a favor de la declaración que han planteado que esas preocupaciones se pueden abordar a través de los mecanismos regionales. Agradecemos su atención a nuestra preocupación y le exhortamos a actuar ahora para concluir la consideración de la declaración, tal como está contenido en el anexo a la resolución de la Asamblea General. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos leído. Esta carta está en consideración para Thank you que very much. We've read the letter and we submit it to the caucus for its consideration. si hay alguna pregunta, alguna aclaración, algún aporte. Is there any questions at this time or comments or input? Para los que llegaron recién, el caucus está considerando enviar esta carta For a those la of you Asamblea that General. just showed up, we are proposing to send this